Buen día, mis queridos estudiantes. El día de hoy voy a mostrarles el proceso a seguir para calcular la varianza y la desviación estándar para un dato amplio de datos distribuidos por intervalos. Algunas de estas técnicas ya se han utilizado en clase, pero otras no. Yo ya tengo preestablecido un ejercicio sobre 70 estudiantes que obtuvieron cierta calificación en 3 grupos de un examen de estadística. Para esto, pues tengo 2 fórmulas y este dato lo voy a calcular en esta columna, pero para calcular esta columna, pues necesito tener toda la tabla llena. Esa tablita va a depender de los datos que tengamos aquí, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Para calcular el dato mínimo, pues ya saben que activamos siempre cualquier celda. Para hacer un cálculo debe llevar el signo de igual y posteriormente la función. En este caso queremos la función mínimo, que Excel nos devuelva de un cierto número de datos el dato de menor valor. Lo mismo haremos con el dato máximo, con esa función max de este conjunto de datos para que nos devuelva el dato de mayor valor. Vamos también a contar con esa función cuántos datos tenemos en total. Son 70. Necesitamos calcular también una medida de dispersión que es el rango y que en este caso me pide el dato máximo que son 100 menos el dato mínimo que son 22. Entonces, este número 78 o ese rango que tenemos entre el dato más pequeño y el dato de mayor valor, lo vamos a distribuir en intervalos. El número de intervalos va a depender de lo que nos arroje la fórmula o la regla de Sturges, que es la siguiente. La regla de Sturges me dice 1 más 3.322 multiplicado multiplicado por el logaritmo log base 10, es el segundo del número de datos que es 70, cerramos paréntesis, y este dato lo vamos a redondear a 7. Posteriormente, para saber en esos 7 intervalos cuánta información meter, cuántos datos pueden incluir, para eso requerimos la amplitud. Y la amplitud es igual al rango, que en este caso es 78, dividido por el número de intervalos, que es 7. Y este dato lo vamos a truncar a enteros. Nos quedaría el número 11. Nuestra fórmula entonces nos pide también en el denominador de la varianza n-1. Este menos 1 nos indica que estamos hablando o haciendo cálculo de la varianza de una muestra y no de una población. Entonces lo vamos a calcular de una vez. Sería igual a número de datos 70 menos 1. Posteriormente calcularemos o escribiremos los números de intervalos de forma consecutiva y saben ustedes que para hacer el consecutivo del 1 tenemos que copiar ese 1 y sumarle 1. A partir de aquí ya puedo copiar mi fórmula para obtener mis 7 intervalos. El límite inferior corresponde exactamente al dato mínimo. Entonces solo lo vamos a copiar igual a 22. Para el límite superior necesitamos el límite inferior más la amplitud. Todo va a ser tomado de los datos que acabamos de generar. La amplitud es 11. Para generar el dato consecutivo de 33, que es 34, activamos la celda y vamos a tomar el límite superior, que es 33, y vamos a sumar o agregar una unidad.
para tener el 34. En el 33 debemos fijar la letra L, ya que de otra manera nos va a dar un error, porque al deslizarla nos va a dividir por 0. Arrastramos nuestra fórmula en ambas columnas y tenemos ya nuestros 7 intervalos hechos. Continuamos con la siguiente columna que nos pide el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Con la función promedio la activamos y seleccionamos los límites. Arrastramos nuestra fórmula para copiarla. Posteriormente vamos con el dato maestro, que es la frecuencia absoluta, que debemos tener cuidado. Activamos la fórmula frecuencia y seleccionamos todos nuestros datos. Coma. Seleccionamos los límites superiores y Enter. Si a ustedes les salen algunos números debajo del 3, no se preocupen, todo se va a modificar con la siguiente técnica. Seleccionamos los 7 intervalos en frecuencia absoluta, presionamos Fn, sin dejar de presionar, presionamos F2, y cabe destacar que hay computadoras que ya no traen el Fn y las F se activan directamente. Posteriormente presionaremos 3 teclas, que es Control, Shift, sin dejar de presionar, Enter. Y en automático tenemos nuestras frecuencias correctas. Hacemos la sumatoria para estar seguros de que son 70 datos y que además es un dato que necesitamos para la media. Siguiente columna me pide la frecuencia absoluta por la marca de clase. Sería con nuestra función producto, marca de clase por frecuencia absoluta. Copiamos nuestra fórmula arrastrando de la esquina inferior derecha y también obtenemos sumatoria. Con estos dos datos ya podemos calcular nuestra media. La media es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. En este caso 5,669 dividido por el 70 o dividido entre el 70. Y tenemos que nuestra media es 80.99, es decir, si todos los alumnos hubieran sacado la misma calificación, la calificación hubiera sido de 80 o un 8, casi 8.1. Continuamos con la siguiente columna y es una función que no hemos utilizado, se llama función potencia, y la cual me pide, activamos primero la función potencia, y me pide que seleccione primero la marca de clase y le reste la media. Como posteriormente voy a copiar nuestra fórmula deslizando hacia abajo, necesito fijar la celda K17 para que al arrastrar la fórmula no tome las casillas inferiores. Entonces la K la fijamos con un signo de pesos. Luego ponemos una comita y la potencia a la cual queramos elevar. En este caso la potencia que nosotros queremos es el cuadrado. Activamos el cuadrado, cerramos el paréntesis y obtenemos ese cuadrado. Arrastramos nuestra fórmula, no ocupamos sumatoria. La siguiente columna la activamos y sería nuestra columna anterior multiplicada por la frecuencia absoluta, que es 3. De esta manera hemos terminado nuestra tabla de datos y necesitamos la sumatoria, porque esta columna, la sumatoria, es el numerador de la varianza. Procedemos entonces al cálculo de la varianza. Todo nuestro numerador corresponde
a esta celda. Entonces hacemos el cálculo, dividimos la sumatoria de la última columna entre n-1, que lo tenemos aquí. Y tenemos una varianza de 357.64. Estamos por terminar nuestro ejercicio. Y vamos a calcular nuestra desviación típica, lo cual nos dice que simplemente tenemos que sacarle la raíz cuadrada al dato anterior, a la varianza. Activamos entonces la función raíz y seleccionamos el valor de la varianza. Y nuestro resultado, nuestra desviación estándar es de 18.91. ¿Qué significa esto? Significa que en promedio los alumnos sacaron un 8 o un 80 y que hay alumnos que están por encima de esa media, que sacaron 18 puntos más, casi 19, o hay alumnos que también sacaron un valor por debajo de la media, 18 puntos por debajo de ese promedio. De esta manera hemos llegado al final del video. Espero les sirva y contribuya un poquito a mejorar sus técnicas y que puedan hacer sus trabajos un poquito más rápido. Pues no me queda más que sugerirles que lo vean a lo mejor en una velocidad más pausada, que se regresen, que repitan el ejercicio, que tomen otros datos para que lo hagan de una forma más automatizada y les encargo like y suscríbanse.